Hola. Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo otro viernes para conectar con los seres de luz. A ver, sí, está todo correcto. En Facebook aún no me aparecen comentarios, pero supongo que ahora se irá actualizando. Le damos un minutito. Y bueno, espero que estéis muy bien. Estamos otro viernes aquí. Hoy conectamos con un animal de poder, con el cuervo. El cuervo es un animal de poder y a diferencia de otros seres de luz que vienen a veces en otras ocasiones, un animal de poder es un espíritu de la naturaleza, muy vinculado a la naturaleza. Entonces, el animal de poder, aunque muchas personas pueden tener un animal de poder, que sea el cuervo o cualquier otro animal, cada persona tiene su animal de poder. Quiere decir que este cuervo es mi animal de poder, ¿no? Es mi acompañante. En este caso me ha acompañado durante muchos años en las formaciones de chamanismo, que ahora mismo están paradas. Yo no hago chamanismo ahora mismo. Con el embarazo ya sabéis que he parado muchas cositas, he tenido que bajar el ritmo. Y también me acompaña a nivel personal y a nivel de expandir, ¿no? Expandir sus mensajes, expandir su sabiduría, etc. De vez en cuando se deja caer por algún Facebook Live y como ya os he contado por mail, a los que estáis inscritos, bueno, vino el jueves, vino ayer de golpe, ¡bum! Y dijo, yo vengo mañana. Y cualquiera le dice que no, porque es muy imponente. Entonces, el animal de poder es un espíritu de la naturaleza, cada uno tiene su animal de poder, es independiente de cada uno, aunque es verdad que muchos podemos coincidir en el tipo en la energía de ese animal de poder. El animal de poder cuervo, a ver, sí, una pequeña intro, dice. El animal, no me he preparado nada. Ay, ahora me dice que os haga la introducción de él. No me he preparado. Bueno, el animal de poder es del cuervo, ha tenido durante muchos años muchas mitologías, muchos significados. Si buscáis en Google significado animal de poder cuervo o incluso tótem cuervo, os saldrán muchas cosas, pero lo ideal de cada animal y de cada ser de luz también sería lo ideal, pero sobre todo de cada animal de poder es ir conociendo. ¡Ay, madre! Acaba de pasar una águila volando ahora. Me encanta. Bueno, son muy amigas. Tengo un águila y tengo el cuervo y la verdad que normalmente vienen en paz. Bueno, en todo caso, cada espíritu, ¿no? Cada único espíritu tiene su manera de ser, su manera característica de manifestarse, su manera única y lo ideal es irles conociendo a cada uno. ¿Te he introducido bien? Sí, normalmente el cuervo, vale, un poco más. Normalmente el cuervo, pues eso, tiene una mitología muy de expansión del tercer ojo, de conexión, mística, tiene una simbología pues muy amplia en este sentido de conectar a través de los mundos, a través de las capas, de conectar a través de todos los sentidos. Bueno, introducción improvisada. Bueno, pues bienvenidos todos. Ahora que ya sabemos un poquito más quién es el animal de poder, el cuervo, igualmente él ahora hablará y se presentará él mismo mejor. Yo soy Mercè Carbonell, soy canalizadora profesional y para aquellos que no me conozcáis, tengo el proyecto Luz y Conciencia. Tenéis la web luzyconciencia.es por si queréis saber un poquito más. Y si no, yo creo que como introducción está fantástico. Si queréis escribir vuestras preguntas al cuervo, lo podéis dejar en los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabéis que son estas dos plataformas ahora mismo. Y vamos a empezar. Ahora le estoy diciendo por dentro. Le voy diciendo así como, ya te vale, me podrías haber avisado que tenía que hacerte una introducción. Me hubiera pensado algo más elaborado. Bueno, pues si está bien así, empezamos. Yo soy aquel que vuela por los cielos. Espíritu navegante. Espíritu capaz de ver más allá de las formas, más allá de las dimensiones. Yo soy aquel que vuela entonces a través de los mundos y conecta lo que es tierra con lo que es cielo y lo que es cielo
ligero, con lo que es tierra tangible. Soy entonces aquel que une portales, aquel viajero que os ayuda a navegar entre aguas, montañas y cielos amplios y extensos. Soy el animal de poder, cuervo, pero la energía del cuervo se manifiesta en estos días con gran intensidad. La energía del cuervo viene dada por las fechas en las que nos encontramos. Y yo, hoy, seré portavoz de estas energías. Energías abiertas, energías de transición, portales abiertos, de sanación y de conciencia. Ese es el mensaje con el que se quiere presentar. Él escoge presentarse así hoy. Ok. Él explica que en estas fechas es importante entonces ser conscientes de que se están activando portales de conexión entre diferentes espacios de conciencia donde el ser humano puede interactuar. Entonces, esto en parte es energía del cuervo y él va a ser el portavoz para todos nosotros acerca de esto. Vamos a escoger pregunta. Muy bien. ¿Sí? Yepa, se me ha pasado. Ay, es que a veces salen de golpe varios y no. Había uno. ¿Cómo era? Ah, mira, sí, era Beatriz Pita. Gracias a los dos. ¿Sabes cuál es mi animal de poder? Ay, sí. Me ha dado tiempo de leer, pero no el nombre de quien hacía la pregunta. ¿Sí? Ok. ¿Me enseña una ave, Beatriz? Sí. ¿Es de color blanco? Ah, ya veo. Ya veo. Es una lechuza. Ah, una lechuza. Qué bonita. La lechuza también es una gran conectora. Además es muy chamana, muy druida. Te preguntas cuál es tu animal de poder. Yo te respondo alto, claro, directo. Pero la respuesta la tenías en tu corazón mucho antes de formular la pregunta. Igual que todos vosotros. ¿Sabéis cuáles son vuestros animales de poder? Porque ellos os llevan acompañando tiempo atrás. Espíritus de la naturaleza que toman como opción ser aquellos acompañantes que os ayudan a caminar entre mundos. Por lo tanto, son inmensamente activos por la noche, cuando la mayoría de los seres humanos rompen las cadenas que les mantienen anclados solo a la materia para abrirse a todo aquello que el alma es capaz de conectar. Aquel animal de poder que te acompaña es ya en ti un animal preciado y querido, porque ese espíritu ya tiene vínculo contigo, porque ese espíritu ya se manifiesta amorosamente en ti. Muchos de vosotros os preguntáis cuál es vuestro animal de poder. Y es una respuesta prioritaria hoy, porque vuestro animal en estos tiempos de cuervo os enseñará cómo reconectar con todas vuestras capas, cómo conectar desde estas capas con los portales y cómo usar estos portales para la sanación, para la apertura, para la expansión de vuestra alma, sus propósitos y anhelos. ¿Cuál es vuestro animal de poder? Entonces cerrad los ojos. Cerradlos
y observad hacia adentro. La respuesta es, tío, está siempre y estuvo siempre allí. No porque seáis muy sabios, sino porque ya, a diario, vuestro animal transita a vuestro lado. Raro es aquel que no tenga un animal de poder. Aquel humano que camine solo es aquel humano que ha despreciado a la Madre Tierra, la ha humillado, a ella y a sus espíritus. Para los demás siempre hay amor y esperanza. ¿Cuál es vuestro animal de poder? Cerrad los ojos y observad. Su energía, su recuerdo, está en vuestro corazón. Está en vuestro vínculo. Y aquel animal que os venga a la mente, aquel animal que os aparezca ahora mismo en vuestra intuición, es aquel animal que camina a vuestro lado y que nutre con su energía cada uno de vuestros pasos. Cada animal es único. Cada animal tiene en sí fuertes dones únicos para cada individuo. Normalmente en chamanismo hacemos un viaje chamánico, nos dirigimos hacia el mundo de abajo, el mundo de la madre tierra, de la naturaleza, y allí nos reencontramos con nuestro animal de poder. El cuervo nos propone ahora este escenario, un escenario muy cercano y amoroso, en el que muchísimas personas al unísono, ahora en directo estamos más de 1000 personas, 460 y 700 en YouTube, en Facebook y YouTube, o sea que estamos más de 1000, pero en diferido todas estas personas que vais a ver esto grabado, os vais a unir a esta energía. Y en un momentito, ¡ay, qué bien! Vais comentando por aquí, ciervo. ¡Ay, gracias! ¡Ay, sí, escribirlo en los comentarios! Me encantará leerlo. Me encantan todos los animales. Bueno, que me disperso. Me disperso rápido. Y más ahora, esta semana, no sé qué me pasa, que tengo la cabeza un poco para allá. Pero cada animal es único y ya nos estaba diciendo eso. Disculparme. El cuervo nos anima a conectar con nuestros animales a través de esta unión ahora de toda nuestra energía, la energía grupal, algo que ha surgido ahora así rapidito, así cerramos los ojos, conectamos con ello, vemos a ver qué nos nace. En realidad está apoyado por todo el grupo, por todas estas personas que lo estamos haciendo al unísono, tanto ahora en directo como luego en diferido. El tiempo y el espacio no nos limita, ¿de acuerdo? Entonces, él recuerda la fuerza que tiene la energía grupal, el llamado que hemos hecho todos a la vez a conectar con nuestro animal de poder. Eso es tan poderoso que no ha hecho falta el viaje chamánico. Y además porque el animal de poder está caminando a nuestro lado. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a ello, realmente conectamos fuerte. Bueno, voy leyendo por aquí en Facebook. ¡Ay, qué bien! Oso, ciervo, jaguar, halcón. ¡Ay, me encantan! El lobo. Bueno, fantásticos. Mirad, pues lo que decía. Por ejemplo, yo ahora podría decir el ciervo implica y diría algo como a grosso modo, ¿no? De lo que es la energía del cuervo. Y eso lo podéis encontrar en Google, lo podéis encontrar en muchísimos libros, cómo es la energía de cada uno de los animales. Y eso es información bonita, preciosa y de valor. Pero cada espíritu es único. Es decir, aquellos animales que habéis ido conectando todos vosotros, tanto por un lado como por otro. Águila, colibrí, voy viendo por aquí. Aquellos animales son espíritus únicos y exclusivos de cada uno. Entonces tienen esas cualidades genéricas que podréis encontrar, pero las únicas y las, ¿no? Esas que hacen que sea tan mágico y que queramos tanto y que generemos estos vínculos tan especiales con estos seres, las vamos a descubrir a base de conectar con ellos, ¿vale? Podéis conectar con ellos antes de ir a dormir. Ahora el cuervo ha mencionado esto de ir a dormir y caminar junto al animal por las noches, pues antes de ir a dormir podemos hacer ese llamado o lo podemos hacer de día, bueno, cuando queráis podéis conectar con vuestro animal de poder, así como llamándolo y abriéndonos a
que sea lo que tenga que ser ese momento de expansión. Sin expectativas, las conexiones fluyen mucho mejor. Seguimos. Lechuza también. Lore pregunta, ¿cuál será el mío? Bueno, ya sabes, cierra los ojos. Además, si no te ha dado tiempo ahora, mientras estábamos todos juntos, como queda grabado, lo paras y luego lo puedes echar atrás y aprovechar esa energía ¡bum!, que se ha generado entre todos, ¿vale? Muy bien. Colibrí. Es muy especial el colibrí, muy, muy espiritual. Un animal muy, muy, muy espiritual. Y el ave fénix es completamente renacimiento. Y en estas fechas en las que estamos, es que yo creo que viene de perlas, no solo por la situación global de este año, que nos obliga a morir y renacer, sí o sí, quieras que no quieras, plas, plas, la vida nos ha hecho así un poco. Y luego por la época en la que estamos, entre Samhain y el solsticio de invierno, es toda esa muerte y renacimiento, así que el ave fénix ahora viene estupendo. Pueden ser peces, a veces, ¿no? Aparte de aves y mamíferos, podemos tener peces, podemos tener incluso insectos como mariposas, mariquitas y cositas así, que aunque parezcan muy pequeñas, son muy poderosos. Es un espíritu de la naturaleza, eso no va a ser más poderoso, aunque lo parezca, un oso que una mariquita, ¿eh? No nos engañemos. La naturaleza tiene fuerza en todos los seres vivos. Ya. Delfín. Ay, Rosita, delfín. Yo también tengo un delfín. ya os lo pensabais, ¿no? Que tendría un delfín. Y unicornios, también animales mitológicos, sí señora. Muy bien. Un mensaje, sí, vamos a escoger un mensaje, el cuervo. Vamos a escoger un mensaje ahora de Facebook. Se ríe el cuervo de mí. Hay que ver, eso es lo que tiene la confianza. Porque me motivo. ¿Sí? Vale. Hola, cuervo. Hola, Marcé, dice María Cristina Acosta. ¿Algún mensaje para inspirarme en mi caminar en estos tiempos? Gracias. Muy bien. Por supuesto. Dice, por supuesto, y se pone como a volar delante de la pantalla, así. Quienes tengáis la clarividencia muy expandida, lo podréis ver en cámara. Al menos una luz o un chin chin, un algo. Ok. Vuelve al sitio donde estaba. ¿Has visto lo que he hecho? Me he expuesto. He enseñado todo mi ser. Y lo he hecho sin pudor. Sin miedo. Y con mucho respeto a mí mismo. Porque me conozco y me declaro inocente. Y a la vez sabio. Pues es la inocencia. La apertura al desconocimiento lo que me hace tan sabio. Me abro a la vida, sabiendo que nunca la podré dominar, pero sí puedo fusionarme con ella. Y eso me da tanta seguridad y me obsequia con tanta sabiduría que no me dificulta exponerme, enseñar mi energía, mis formas, mis colores. Y asimismo, a ti, querida mía, te aconsejo lo mismo. Ábrete la vida, sabiendo que el control nunca estuvo en tus manos, pero sí la fusión, sí la integración con el vaivén de la vida. Date cuenta de que cuando uno sin expectativas se fusiona con la vida, regalándose a ella, la sabiduría impregna cada uno de los poros
de su piel, cada uno de los pasos en su camino. Cuando uno se abre desde este lugar, ¿qué miedo va a tener a exponerse? Si uno mismo es la propia vida, si uno mismo es la energía del todo, la energía del momento, la energía del lugar, la energía del grupo, la energía de las personas. ¿Cómo va a confundir la mente ese momento sagrado? Las expectativas, los miedos, vienen de una falsa identificación externa, intentando mantener en control aquello que nunca estuvo en vuestras manos. Ahora entonces sí, regalaos a vosotros mismos, a la vida, a la tierra, a la circunstancia, al suceso. Y desde esta fusión, desde este lugar del no ser, os convertiréis en el todo. Y cuando uno lo es todo, no puede temer a nada. Entonces, querida mía, exponte. Pero antes de exponerte, renuncia a la creación de ti misma, a lo que crees que eres. Renuncia a ello. Fusiónate con el todo y exponte. Y en esta exposición brillarás. Brillarás por el universo que te abraza y brillarás por tu propia luz única. Pues es ahí donde tu verdadera luz puede brillar con más fuerza. Este es el consejo del cuervo, que te puedas exponer delante de los demás, sabiendo lo que eres. Aún tienes ciertas resistencias en cómo mostrarte hacia el exterior. Y el amplio y claro simplemente dice, olvídate de todo eso, fusiónate con todo lo que es más grande, renuncia, como yo le diría con estas palabras, renuncia a tu personaje. Entonces al exponerte ya no habrá miedo. Me alegro que entendieras, me ha salido así un comentario en azul, imagino que es tuyo. Ya. Él aclara. Cuando cada uno vence sus propios miedos a través de renunciar a lo que uno mismo cree que es, puede dar espacio a su alma para manifestarse con fuerza, con amor, para expresarse. Son tiempos de cambios y son días especiales, únicos a lo largo del año, en el que los portales se activan, en el que las capas en Madre Tierra se unen. Son momentos de uniros desde un lugar de pureza, que las limitaciones no os impidan ver los regalos que en estos días se abren. Conexiones con el pasado, conexiones con los ancestros, conexiones con otros planos. La naturaleza se expande fuertemente en estos días, no porque en otras épocas del año no lo haga, pero es más accesible ahora para el ser humano. Y así, de la misma manera, la conexión con todos los aprendizajes de vuestros linajes, de vuestra tierra, del sol y de las estrellas. Son momentos en esta época del año en la que las capas se unen. Si sois capaces de fusionaros con el todo, vuestro salto cuántico
no se hará esperar. Un salto poderoso, una reequilibración transformadora. Ya, ok. Entonces nos invita a estos días, como le decía nuestra compañera ahora, a ir perdiendo el personaje. No para mostrarnos, en ese caso era para mostrarse, pero sí nos invita a los demás, y así se quiere mostrar cada uno, es ya depende del camino de cada uno, pero sí nos invita a todos a ir perdiendo el personaje, a irnos fusionando, pues casi como con la, no sé definirlo con palabras, pero casi como con la línea de la vida, no sé, seguro que para cada uno significa algo distinto, pero más que nada como con el fluir de la vida y poder expresarse desde esta naturalidad del fluir de la vida y explicar quiénes somos desde ahí, cómo actuamos desde ahí, mostrarnos o no mostrarnos, hacia adentro, hacia afuera. Bueno, nos invita a hacer todo eso porque cada vez más nos estamos acercando en estos días en el que parece que las dimensiones, los portales se están uniendo, estamos como se están achatando de alguna manera. Me enseñaba esta imagen, aunque se dice mucho que en estas fechas que se acercan, ¿no?, el velo entre dimensiones se va, pero él me lo enseñaba un poco distinto, es como si hubiera como muchas capas en un pastel y se estuvieran uniendo para tener acceso absolutamente a todos los lugares y no desde un lugar denso, no desde un lugar denso. Por supuesto, quizá podría ser denso si nuestra vibración fuera muy, muy baja, pero él nos está invitando justamente a fusionarnos con la magia del momento presente, de la naturalidad de la vida, etcétera, etcétera, y eso nunca podría ser baja vibración. Porque es la vibración del universo, ¿no? Es la vibración de la vida. ¿Cómo va a ser eso? Una vibración negativa. Entonces, nos invita estos días a simplemente preocuparnos por ello y dejar que nuestra alma, ¿no?, de manera consciente o inconsciente, lidere esta fusión con todas nuestras capas, con todos nuestros ancestros, con la madre tierra, con los astros, con las estrellas, ¿no?, con la luna, perdón, con otros planetas, con absolutamente nuestros animales de poder, con todo eso, y dejar que nuestra alma sabiamente haga el recorrido que tenga que hacer, que cada uno hará, por supuesto, su recorrido. No solo faltaría. Ok, gracias. Pues vamos a escoger otro mensaje. ¿Sí? ¿Por aquí? Vaya. Muy bien. Ahí. Para. Sí, vale. Gloria Pierce, espero que lo digo bien, o Pierce, se escribe Pierce. A ver, si no, a veces estos apellidos me cuesta de pronunciar, depende de, no sabes exactamente cómo van. Hola, cuervo, ¿de dónde vengo? Gracias. Gloria, te has cogido, así, zoom, rápidamente. Vienes del cielo. Me enseña un cielo estrellado en la noche. Me enseña Orión. Solo me dice eso. Tu alma tiene muchos orígenes y a la vez muchos destinos. Te ofrezco uno que ahora es el importante. Concéntrate en ello, porque son las enseñanzas de este hermoso espacio en el que encarnaste mucho, mucho tiempo atrás, las que ahora van a colmar tu vida. En estos últimos meses que quedan del año, podrás sentir esa transformación. Tu ADN se recalibrará en apertura de aquellas potencialidades que serás capaz de manifestar. Hermana, porque sí, hermana te llamo.
Cada día que pasa, estás más preparada para reconocer lo que la vida tiene que entregarte. Cada día estás más preparada para retomar el que fue tu camino divino, el que vuelve a ser entonces tu camino de vida. Y no es tarea fácil, pero con las enseñanzas de Orión, nada podrá limitar ya tu camino. Propósitos grandes te has marcado para esta vida. Y a momentos pareciera que no lo fueras a conseguir. Pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Porque de nuevo, lideras tu vida, aquella que dejaste en mano de otros. De nuevo la retomas, la coges con fuerza. Y sí, ahora sí estás preparada. Y entonces el cielo responde. Responde diciéndote, pues entonces sí, la información puede llegarte. Sois muchos los que estáis encarnados, con propósitos amplios y solemnes. Pero no toda la información se os ha dado desde la infancia, pues ni el mundo estaba preparado, ni vuestra alma estaba abierta a caminar desde un principio pasos tan delicados o de tanto compromiso. Entonces, desde ahí sois muchos los que os abrís a reconocer en edad adulta vuestros dones y capacidades. Y lo hacéis en ocasiones desde el dolor, pero tantísimos muchos otros desde la expansión y la alegría. Y cuando más os fusionáis con la vida, más fácil es esta integración. Porque entonces las estrellas, que guardan vuestro gran tesoro, el tesoro de vuestra alma, pueden drenar sin dificultad aquellos conocimientos, reflexiones, aquella gran sabiduría que han estado almacenando para vosotros hasta que fuera el momento adecuado, hasta que fuera vuestro momento de reencarnar como tal. Ay, qué chulo. Oye, me alegro mucho, Gloria. La verdad que me recuerda mucho a un proceso que viví hace un par de años. En chamanismo trabajamos la recuperación del alma. Quizá muchos de vosotros habéis oído hablar de ello. Si no, es un proceso súper bonito en el que en ocasiones perdemos parte de nuestra alma en esta vida o en otras vidas por diferentes sucesos traumáticos. Ahora no quiero extenderme por ahí. En otros directos a veces he contado un poquito de qué se trata. Bueno, ahora un par de años me pasó algo parecido a ti, Gloria. Me dijeron, sí, ahora estás preparada para integrar, como que encarné, renunciando a una parte de mi alma, una parte de lo que yo era, porque no estaba preparada para sostener eso hasta cierto momento en el que yo tomara cierto paso, cierto compromiso. El caso es que eso sucedió hace 2 años y efectivamente encarné esa parte. Fue un cambio muy, 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 muy chulo. Así que, Gloria, me encanta darte esta buena noticia porque yo lo agradecí mucho. Noté mucha claridad en mi camino, tomé decisiones muy profundas, hice ligeros cambios, pero poderosos, ¿no? En aquello que era, en aquello que quería, en aquello como quería, tal. No sé si me explico. Y fue algo muy sanador y empoderador. Así que, Gloria, me encanta darte este mensaje y saber que estás en ese momento también de decir, soy capaz de. Y además el cuervo, para todos los demás, lo que también nos ha comentado es que en este momento de fusión entre portales, en este momento en el que estamos astrológicamente en estos días, es un momento ideal para hacer este proceso, tanto para Gloria como para muchos. En más medida o en menos medida, para muchos va a significar recuperar aquello que no fuimos capaces de encarnar en la infancia, porque la sociedad quizá no lo abrazaba, porque, bueno, por los motivos que sean, pero ahora sí, desde la edad adulta y desde los caminos y los pasos que definitivamente ya hemos tomado, esa parte que si estamos preparados, pues va a poder bajar y fluir en nosotros
de una manera muy intensa y que va a calar fuerte en nosotros. Así que es como el momento perfecto, perfecto. Mucho más fácil ahora que hace 2 años. Sí, tampoco, me dice el correo, tampoco te fue tan difícil, la verdad que no, tampoco me fue tan difícil. No. En mi caso dije, ay, sí, para mí. No me resistí nada. Al contrario. Más feliz, vamos. Más feliz que una perdiz. Venga, vamos a hacer una última pregunta y ya luego tendré que acabar, que ya sabéis, tengo que ir a buscar a los pequeñines al colegio. Ay. A ver, uy, me pasa, ¿está ahí? Tan, tan, tin. Andrea. Sí, Andrea. Sí, como me diga que no, después de leer el nombre, ¿verdad? No, pero sí, es Andrea. Andrea Navarrete. Hola, saludos. ¿Cómo conectamos con los portales? ¿Y mi animal de poder cuál es? Andrea, antes lo hemos hecho juntos, ¿eh? Bueno, pues te lo va a decir. Igualmente el animal de poder. Pero que sepas que todos podemos. Tu animal de poder es una serpiente. Ay, la serpiente tiene una sabiduría tremenda. Es una serpiente como de colores bastante terrosos, pero luego tiene como destellos azulados. No sé la especie, pero quizás sea una especie en concreto. Lamento no te poderte traducir mejor. No soy experta en especies de serpientes, entonces quizás sí que sea alguna bonita. Terrosos, verdosos, algo así como bastante camuflaje, pero sí con destellos azulados. Es este animal de poder, la serpiente. Esta en concreto. A veces nos dicen una especie en concreto de ave, de reptil, de mamífero. Por ejemplo, no sé, ahora no sale ningún ejemplo. Bueno, ahora no me sale ningún ejemplo así, pero bueno, me lo voy a inventar. Este es un poco bobo, pero bueno, sabéis que está el elefante asiático y el elefante africano. A veces nos dicen elefante africano, ¿eh? El asiático no. Y nosotros pensaríamos que da lo mismo, elefante, elefante. Pues no, a veces depende de la especie, depende ¿no? Como serpiente así a modo genérico, no. A veces depende exactamente de qué especie es, tiene características únicas. Y eso en ocasiones no lo vamos a encontrar en Google a nivel de animal de poder y tótem, pero si vosotros conectáis con una especie en concreto, por ejemplo, de delfín o de ballena, ballenas así algo grande, pero hay muchísimas especies de ballenas, muchísimas. Pues no es la misma la jorobada que la azul, que otra, ¿no? Pues podemos buscar, por ejemplo, en Wikipedia o en cualquier otra documentación y ver cómo ese animal se manifiesta en la naturaleza y estaremos conectando también con la esencia de ese animal de poder. No me extiendo. Nos preguntabas cómo conectar con los portales. Hermanos míos, los portales van a estar abiertos ahí para vosotros. Para conectar con ellos, tan solo tenéis que estar abiertos a la vida, porque la vida os va a querer llevar hasta allí. Es como navegar un río, que tiene su tendencia, su corriente. Si intentáis evitar los rápidos o los recodos, si intentáis renunciar a ello, renunciaréis al río entero. Pues para ello debéis salir de la corriente. Mi consejo es, si queréis conectar con los portales, dejaros guiar por el río. Y algunos ríos serán más tranquilos y otros ríos no estarán en calma. Estarán agitados, movidos. Pero no neguéis la realidad de vuestro momento, porque cada realidad está llevando a un único destino, un destino común en todos. Estos portales de conexión, esta transformación, reactivación, este precioso momento en el que os encontráis de renacimiento. Para ello, pido valentía a muchos de vosotros, cierto es, pero ¿de qué otra manera uno puede ser en el camino de vida verdaderamente honrado, verdaderamente sanado, verdaderamente reequilibrado?
La única manera es siendo y dejando que la sabiduría del río nos lleve a buen puerto. Pues un río no tiene nada de malvado ni de nocivo, pues de la misma manera el fluir de la vida tiene para todos y cada uno de nosotros aquello que es lo más sabroso, fructífero, abundante para nuestro camino de vida. Si ello implica algo de desconcertamiento, abrazadlo, navegadlo con la mejor energía posible y entendiendo que si el universo trae en este momento todo ese espesor, si el universo trae eso, entonces es que se está sanando para llegar a esa fase del río en calma que conecta ahora y así con los portales multidimensionales, con los portales que conectan con el verdadero amor, el amor a todas nuestras capas, a todos los universos que nos abrazan, consciente o inconscientemente. Fusionaos entonces con el fluir de la vida. No neguéis vuestra esencia, ni la esencia del momento presente. Fusionaos con ello, sin identificaros en exceso, simplemente dejándoos llevar. En estos momentos, el liderazgo nace precisamente del dejarse fluir. Y desde este dejarse fluir, nacerá el verdadero liderazgo del alma. ¿Entendéis el proceso? Soltarse, renunciar a las creencias y dejarse llevar por la vida hasta entender el verdadero propósito de cada uno. Y ahí sí, los portales nos habrán activado de manera natural, de manera inconsciente. La vida nos lleva hacia allí si nosotros no nos negamos a recibirlo. Y eso sirve para la especie humana y para todas las especies encarnadas en la Tierra. Así, de la misma manera, los animales de compañía y los animales salvajes en la naturaleza van a experimentar también ese tránsito. Así, de la misma manera, los árboles y las piedras son portales que se abren con fuerza este año, cada año, pero sobre todo este. Portales que deseo de corazón que con la energía del cuervo podáis entregaros sin miedo y con máxima conciencia. Ese es el legado, el tesoro que hoy quiero dejar en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Ha sido un placer grandioso, enorme. Feliz que estoy de haber compartido todo esto que nos ha compartido el cuervo. Estoy motivadísima con estos días por dejarme fluir y ver hacia dónde nos lleva esto. Pues sí, nos dejaremos fluir, no nadaremos contra corriente ni nos saldremos del río, ¿verdad que no? Vamos a hacer lo posible para quedarnos allí un tiempo, dejar que los portales nos activen y luego ya redescubrir estos propósitos en nosotros, ver si han cambiado o no han cambiado, o si cogen nuevas miradas, o de golpe aparecen nuevas herramientas en nosotros que lo hacen más fácil y más práctico. Pues que así sea en nosotros y nos vemos el viernes que viene. Os mando un abrazo muy grande y hasta pronto. Seguimos en contacto. Adiós. Gracias. Y si queréis ir escribiendo cuál es vuestro animal de poder, ya sabéis que luego me los leo. Me encantan. Un besito. Aquí.